Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde la Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran gusto, el privilegio de recibir al doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un jurista muy reconocido en México y en el extranjero, y un honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar la charla con un tema importante tratándose de la familia Fix. ¿Y a qué me refiero? Su señor padre, el doctor Héctor Fix Zamudio, es uno de los juristas vivos más reconocidos a nivel internacional. En alguna época muy importante también ocupó la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ahora está bajo su responsabilidad, doctor. Y sí quisiera comenzar la charla preguntándole al actual director de Investigaciones Jurídicas, a su hijo, ¿qué importancia tiene tener una figura paterna tan poderosa, tan fuerte? Sobre todo un ejemplo de jurista, porque finalmente usted emprendió el mismo camino, un investigador en ciencias jurídicas, y finalmente este esquema de aprender del papá y desarrollar finalmente el trabajo, me parece una reflexión muy pertinente, obviamente del ámbito personal, doctor. Pues muchas gracias. La verdad, yo me imagino que y así me lo han manifestado colegas y amigos, ¿no? Piensan que para mí es muy difícil, ¿no? Tener un papá así tan destacado. La verdad, yo solo puedo estar agradecido. Es alguien que me ha abierto muchas puertas y que, como yo he dicho y lo he escrito también, me ha permitido cosechar donde yo no he sembrado. Pero también hay que ver que en realidad hacemos cosas distintas. Yo no tuve específicamente la idea de estudiar Derecho, ni hubo tampoco una influencia explícita ¿no? Yo sé que a mi papá le dio mucho gusto y mucho orgullo cuando yo tomé esa decisión, pero en realidad no trató de influir en eso. Yo he buscado más bien el camino hacia las ciencias sociales, digamos. Soy un poco renegado como jurista, y entonces, en lugar de dedicarme al derecho procesal o al derecho constitucional, más bien he hecho cosas por el lado de ciencias sociales y derecho, sociología y derecho. Pero no es incompatible para nada con el trabajo jurídico, diríamos, más tradicional. ¿Tuvo que ver algún factor de inspiración con lo que hacía su papá cuando usted era Pues digamos que son estudiante? cosas que a lo mejor se captan y se absorben de manera inconsciente, ¿no? Comentábamos hace un momento que quizás las cátedras más eficaces son aquellas que no pretenden ser cátedras y que simplemente en la vivencia diaria se van absorbiendo. Y yo veo ahora que pues yo tenía clases de derecho muchos días a la semana, sin que tuviera yo la conciencia de que fueran clases de derecho, de manera que casi podría decir que, además de mis estudios en la Facultad de Derecho, tuve una especie de cátedra o de carrera paralela, de la que, como digo, solamente me he beneficiado, ¿no? Vaya, a todos los lugares donde voy, por el mero hecho de llevar el apellido que llevo, ya tengo yo un capital de simpatía y de buena voluntad que creo que sería yo muy ingrato si no lo aceptara y no lo valorara. Y además hay que, obviamente, matizar esto. El doctor Héctor Fix Fierro, por méritos absolutamente propios, es ahora uno de los juristas más reconocidos y responsable de un instituto fundamental en la vida jurídica de nuestro país. Y justamente voy hacia allá. Usted es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, en Alemania, estudió en Alemania su doctorado. Yo quiero comenzar también hablando de la especialidad que le ha tenido estudiando los últimos años de su vida, la materia del derecho constitucional, la sociología del derecho, la administración de justicia, entre algunos temas muy importantes. Y me llaman la atención algunos ensayos, algunos escritos que usted ha publicado sobre temas como muchos abogados, pero poca profesión, por ejemplo, o la educación jurídica en México. Y aquí se pueden desprender muchos temas, derecho y profesión jurídica en el México contemporáneo, el problema de respeto a las leyes, los estudios sobre la impunidad. Doctor, me gustaría mucho conocer estas inquietudes, sobre todo esta reflexión, muchos abogados, pero poca profesión. Bueno, a lo mejor el título suena, en fin, yo busqué un título que llamara la atención y probablemente sí. Sin duda lo llama. Sí lo hace. Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. Desde hace algunos años yo me he interesado mucho por la situación de la educación jurídica y del ejercicio profesional de los abogados en México. ¿Por qué?
He llegado ahí a partir de los temas que tienen que ver con reforma de la justicia. Y yo he llegado a la conclusión de que la reforma de la educación jurídica y del ejercicio profesional es un componente muy, muy importante de la reforma de la justicia. Nos hemos concentrado mucho en la procuración de justicia, en todos los temas de la justicia penal, en la carrera judicial, en la disciplina en los poderes judiciales, pero no nos hemos dado cuenta o no lo hemos hecho suficientemente que también lo que pasa en la justicia está muy vinculado a lo que hacen los abogados. Y lo que hacen los abogados depende tanto de las condiciones en las que ellos ejercen su profesión, como también de la formación que tienen previamente en las escuelas y facultades de Derecho. De manera que yo tengo desde hace algunos años, 4 o 5, mi tema, digamos, en el que estoy trabajando con alguna necedad, diría yo, es el de los abogados y las escuelas de Derecho. Y concretamente en relación con ese ensayo, yo lo que sostengo ahí es que ha habido un incremento muy importante en los estudios, en las escuelas, en el número de estudiantes de Derecho, pero realmente no tenemos una profesión entendida como un conjunto organizado de personas que tienden a llevar el ejercicio profesional en una cierta dirección. Y en México la profesión está desregulada y desorganizada. Eso es lo que quise yo reflejar con ese título. Y además hay un fenómeno importante, digno de analizar, doctor, que obviamente ha sido tema en investigaciones jurídicas. A nivel mundial, la carrera que más se cursa en todos los países, digamos, si tuviéramos que sacar una estadística mundial, la carrera que más se estudia es Derecho. Probablemente sí. En México sí. En México al menos sí. Y esto también nos lleva a una reflexión, es decir, ¿por qué tantos estudiantes se sienten atraídos por estudiar Derecho cuando realmente un número reducido es el que se dedica a investigar, el que se dedica justamente a esta parte que usted comenta, ¿no? Yo creo que las razones son diversas, ¿no? Por un lado, es un hecho que en México hay todavía mucha demanda insatisfecha de educación superior, a pesar de los esfuerzos que se hace en la educación superior pública, pues lo que hemos visto es que no son suficientes y esa es una de las razones por las cuales han proliferado las instituciones particulares. En segundo lugar, los estudiantes perciben que la carrera de Derecho da una formación amplia que permite ejercer profesionalmente en muchos campos, incluso no jurídicos, pero alguien que trae un estudio de Derecho creo que es en principio bien visto en el mercado laboral, diríamos dentro de las ciencias sociales y las humanidades. En tercer lugar, abrir una escuela de Derecho pues es relativamente barato, digamos, si lo puedo decir así, porque realmente no se requiere pues inversiones en cosas que requieren otras carreras, no hay laboratorios, no hay una serie de infraestructura que se requiere a veces, sino simplemente pues unas aulas, profesores y quizá elementos básicos como una biblioteca más o menos reducida, ¿no? Que en general pues es una realidad que los estudiantes en México leen y leen poco, ¿no? Entonces no hay una necesidad Y yo creo que también hay luego motivaciones importantes de tipo personal. Yo, si me permite hacer una especie de comercial, el Instituto acaba de publicar un libro muy, muy interesante, un estudio realmente pionero del doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, que tiene ahora un centro que tiene proyectos sobre enseñanza del derecho en la ciudad de Monterrey, que se llama La futura generación de abogados mexicanos. Y él lo que hizo fue hacer un estudio de todas las escuelas de derecho que existen en México, hacer una selección, e hizo un cuestionario para 22,000 estudiantes. Y ahí es muy interesante porque los mismos estudiantes dicen por qué estudian Derecho. Y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que casi el 20%, estamos hablando de 1 de cada 5, menciona como una motivación importante para estudiar Derecho que ellos, algún familiar, algún conocido o la situación general les llevan a experimentar la injusticia. Es decir, que 1 de cada 5 estudiantes de Derecho estudia Derecho porque percibe situaciones de injusticia y piensan que esa es una vía, digamos, si no para remediarlas, al menos para defenderse. Y eso a mí me llama mucho la atención.
El tema de cultura jurídica, cultura de la legalidad, doctor, también es una latente preocupación. Es decir, ¿cómo podemos coadyuvar a nivel nacional para que haya reales compromisos ciudadanos con una cultura de la legalidad? Y ahí tiene que coadyuvar la academia, obviamente, los propios poderes judiciales, las agrupaciones de abogados, los colegios de abogados, es decir, pero no llevarlo a un tema tan estéril como de la técnica, sino más ciudadano de la necesidad del respeto a la ley, que también lleva aparejado un tema de impunidad posteriormente. Bueno, yo en este tema de la cultura de la legalidad, que estoy de acuerdo, es de central importancia para lo que pasa en el país. Yo he estudiado un poco las encuestas de opinión que existen, que se han hecho de algunos años para acá y que tocan estos temas. Yo observo que habría entre un 25 y un 40% de los ciudadanos que de manera consistente se identifican con temas de la legalidad, de la importancia del respeto a la ley, de los derechos humanos, etc. Yo no sé si eso es suficiente, digamos, para sostener una cultura de la legalidad. Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse. Y por supuesto, pues habría un grupo muy importante o diversos grupos que no comparten esa visión o que tienen, digamos, actitudes más inconsistentes y a veces incluso claramente oportunistas, ¿no? Donde la gente dice, bueno, yo obedezco si me conviene y si no me conviene, hago otra cosa. Creo, sin embargo, que aquí es muy importante las experiencias personales o las experiencias cercanas. Yo creo que parte de la convicción a favor de la legalidad y de la legitimidad de las instituciones depende del contacto que tengan las personas con las instituciones. Por eso creo que es muy importante que todas las instituciones del país y especialmente las que tienen que ver con justicia busquen el modo digamos, de reforzar las opiniones positivas de los ciudadanos, ¿no? Todo este tema de acceso a la justicia, cómo son tratadas las personas, es muy importante, porque lo que se ve en los periódicos y en los medios de comunicación pues no es alentador y estamos viendo que hay una especie de cultura, ahora sí, de la ilegalidad, que está atrayendo cada vez a más personas y que no solo, incluso por una necesidad, digamos, de supervivencia, sino a veces como un modo de vida que es aceptado, quizá de manera fatalista, pero que es aceptado. Yo menciono aquí mucho una encuesta que se hizo algunos años en la Ciudad de México, donde la mayoría de las personas tenían muy mala opinión sobre la honestidad de jueces, magistrados. Sí. Pero las personas, el 7% que había tenido contacto con los órganos jurisdiccionales tenía mejor opinión. Es decir, que el que ha tenido un contacto directo se da cuenta, ¿sí?, que no es tan fácil, estos prejuicios que existen de corrupción generalizada no son reales, pero se necesita ese contacto. No, y la percepción siempre va a jugar un papel muy importante. Y como yo digo, no es nada más personal, sino de gente cercana. Es decir, si a un hermano, un sobrino, un primo o simplemente amigos y conocidos tienen cierto tipo de experiencias, uno tiende a adoptarlas como propias y eso moldea las percepciones y las opiniones que uno tiene. Entonces, yo no sé si nuestras instituciones están conscientes de ese impacto que tienen en la manera como son vistas por los ciudadanos. Y sin lugar a dudas es un tema muy importante para ponerse a trabajar y analizar ese tipo de opiniones, ¿no? Y es una cosa cotidiana, no es cosa de hacer grandes campañas, ¿no? Hacer grandes campañas en los medios de comunicación pues se pueden hacer y es cuestión nada más de gastar dinero, digamos. No, es el funcionamiento cotidiano, ahí es donde se genera la aceptación de los ciudadanos y no sé si lo estamos viendo con suficiente claridad. Doctor, es momento de hacer nuestra primera y única pausa. Regresamos unos minutos, no se vaya, Pino Suárez. Doctor, hablando concretamente de los compromisos del instituto, que es un auténtico y fundamental semillero de juristas en México, y no solamente en México, sino a nivel latinoamericano, reconocido a nivel internacional,
Siempre las mesas de análisis, los seminarios, los encuentros, los coloquios, las presentaciones de libros son materia de mucho interés. Obviamente también nosotros nos sentimos involucrados porque como canal judicial nuestros contenidos jurídicos van encaminados justamente a abrir ese abanico de contenidos y de análisis muy importante que se hace desde la academia. Hace unas semanas, hace unos días, hubo un encuentro académico muy importante convocado por el Instituto respecto al análisis del sistema de elección para algunos cargos públicos, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el gobernador del Banco de México, por ejemplo, que además en la coyuntura que ve el país, pues es un tema muy actual, muy del pulso ciudadano por próximas decisiones que están a punto de tomarse. A mí me gustaría conocer sus reflexiones respecto al interés de mover un tema como este en un momento importante, en esta coyuntura. Bueno, yo debo decir que efectivamente este fue un evento, creo yo, muy importante, muy relevante, tan es así que logramos contar en la inauguración con la presencia del senador Carlos Navarrete, actual presidente del Senado, y que incluso en la inauguración pues, dirigió una alocución con su perspectiva respecto del asunto. Hace 3 años también hicimos una muy pequeña mesa cuando se acercaba también la designación de un ministro de la Suprema Corte. Digamos que eso fue un ensayo. Ahora hicimos una cosa más amplia, tomando en cuenta que hay otros cargos que están también en vísperas de ser designados. Y bueno, esto fue una iniciativa de mis colegas. El 99.9% de los eventos del instituto no los promuevo yo, son mis colegas que los proponen y yo creo que a mí me toca decirles que sí y darles todo el apoyo. Simplemente quisimos hacer una reflexión académica respecto de la importancia de estos cargos, que son una gran responsabilidad y de mucha importancia para el futuro del país, y también estableciendo pues, comparaciones y referencias con lo que sucede en otros países, que creo que es lo que en mucho nos toca hacer a nosotros, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que es algo sobre lo que incluso en otros países se ha reflexionado un poco, ¿no? A raíz de esto, un colega inició un proyecto de un estudio que esperamos tener quizá el año próximo sobre cómo son los perfiles y los métodos de designación de los jueces constitucionales en más de 15 países. Y hubo una gran respuesta de nuestros colegas en el extranjero y yo creo que esto va a permitir ir generando pues, una visión objetiva e imparcial sobre la importancia de los perfiles, de los métodos de designación, pues con vistas a un perfeccionamiento de estos procesos. Sobre todo importante, doctor, porque las decisiones a veces se toman por este sistema de ternas y finalmente al llegar a instancias como del Senado de la República, hay factores políticos que influyen en algunas designaciones, sin duda, y así ha ocurrido históricamente, no solamente para los personajes que llegan a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, sino ya hablábamos Banco de México, el Ombudsman, por ejemplo, son situaciones que lamentablemente, y digo lamentablemente, a veces se politizan o se adquieren cuotas de negociación ante las instancias que les toca resolver y no directamente con las instancias involucradas en el ejercicio de esta función, ¿no? Mire, a mí en lo personal, y creo que a mis colegas también, no nos asusta la cuestión política. Digo, si intervienen órganos políticos en la designación, pues claramente va a haber consideraciones políticas en la designación y los órganos que se están designando tienen funciones con impactos políticos, ¿no? Eso creo que no es el problema. Y eso a mí en lo personal no me causa problema. Lo que yo pienso, y esto es mi opinión personal, no de mis colegas, es que además de los aspectos políticos es muy importante que sí se seleccione personas que cumplan con un perfil profesional determinado, ¿no? Porque la función no es directa o exclusivamente política. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, pues tiene que ver muchísimo la trayectoria jurídica de los candidatos, como en el caso del Banco de México, pues la trayectoria en los aspectos económicos y financieros. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Alemania. Sí. Alemania tiene un tribunal constitucional que es
muy fuerte, que tiene un gran peso, una gran autoridad, y que obviamente por la intervención, diríamos, de los órganos políticos y de los partidos políticos, pues en cierto modo hay cuotas, ¿no? Y se ve y se dice abiertamente, ¿no? que existen con naturalidad. Exactamente afinidad, o algunos de los jueces son integrantes de algún partido político. Obviamente en cuanto son designados dejan su militancia activa, y hay otros que no tienen una afinidad partidista determinada. Pero lo que a mí me parece muy importante es que todas las personas designadas, independientemente de las simpatías políticas, son del más alto nivel jurídico. Y eso ha hecho que el Tribunal Constitucional sea muy independiente, el Tribunal Constitucional alemán muy independiente, muy imparcial, y les haya enmendado en muchísimos casos la plana a los órganos políticos y incluso a los mismos partidos. Porque los partidos tienen intereses muy claros, por ejemplo, tratándose de dinero y de financiamiento, ¿no? Que también allá tienen un financiamiento público importante. El Tribunal Constitucional ha corregido eso muchas veces. Entonces, los partidos saben en Alemania que son muy altos los costos de escoger personas, diríamos, que profesionalmente no fueran del mayor nivel, con independencia de las cuestiones políticas o partidistas. De hecho, acabamos de ver en Estados Unidos este asunto polémico de la ahora ministra Sotomayor, claro, impulsada por el presidente de los Estados Unidos. Es un buen ejemplo, ¿no? Ahí está muy claro que hay una consideración política. Queremos que vaya una dama y queremos que sea de una de origen hispano. De origen hispano. Pero dentro de esa categoría queremos que sea una persona profesionalmente incuestionable, del más alto nivel. Doctor, las reformas pendientes, en términos jurídicos hay muchas, esto podría dar para muchos temas y muchas conversaciones, pero en algunos minutos, establecer prioridades de acuerdo a las necesidades y la realidad del país. En términos jurídicos hay muchos pendientes, podemos hablar incluso de esta reforma a la ley de amparo que ha quedado por ahí en el tintero. Se realizó toda una consulta nacional, hay una propuesta en el Congreso, no ha prosperado, pero así como esta hay muchos intentos, sobre todo también desde la academia, de analizar la realidad del país y las necesidades. ¿Cuáles serían las prioridades desde su punto de vista? Mire, yo tengo aquí quizá una opinión que a lo mejor no va por donde pudieran ir muchas opiniones en este sentido. Si hiciéramos la lista de las reformas que fueran necesarias o convenientes, la lista sería interminable. Y probablemente podríamos identificar algunas prioridades, ¿no? La gobernabilidad, las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y demás. Sin embargo, yo tiendo a pensar que nuestro problema no es tanto de hacer reformas, sino de hacer que funcionen las que ya se han hecho. Ese es el gran problema del país, es el problema del funcionamiento de las instituciones. Porque además hay que ver que cada vez que hacemos reformas, volvemos a empezar. Y entonces decimos, estos señoras y señoras que están en tal órgano, que se vayan a su casa, vengan unos nuevos. Eso es tremendo. Yo estoy en una institución, la universidad y concretamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde nuestra experiencia es la continuidad, la consolidación a partir siempre de lo existente antes, la innovación a partir de lo ya hecho. Y esto no es la experiencia de la mayoría de las instituciones del país. Entonces, creo yo que les hacemos mucho daño a las instituciones cuando empezamos otra vez de cero y no les damos a las instituciones la oportunidad de aprender, de evolucionar, de ir adquiriendo experiencia, de permitir que los integrantes de esas instituciones realmente, como decimos de manera coloquial, se pongan la camiseta, ¿no? Y hagan lo que tienen que hacer. Yo sostengo que las instituciones fuertes no son las que funcionan muy bien y que todo el mundo reconoce que van muy bien, sino las instituciones fuertes son aquellas que en periodos de dificultades y de crisis sobreviven los errores de sus integrantes. Digo, no es que yo esté deseando ese tipo de experiencias, pero ahí es donde se ve si una institución es fuerte, si la institución como institución, ¿sí?, es capaz de llevar esto adelante. De manera que yo diría, no es que dijera yo ya que se detengan las reformas y ya no se haga nada, pero deberíamos preocuparnos más por hacer que funcionen lo que ya hemos reformado. Hemos reformado muchísimo. Tenemos una constitución parchadísima, ¿no?, casi nueva, ¿no?, en extensión y en muchas cosas que se le han hecho. Y uno incluso podría decir que el Congreso ha estado pronto a hacer las reformas constitucionales, pero ya cuando se trata de aprobar muchas veces la ley
secundaria que permite el funcionamiento de las instituciones, ahí es donde sí han fallado y hay que decirlo, ¿no? Simplemente esto de la reforma de la justicia penal que va marchando, pues muchos estados están trabajando, otros menos, pero a nivel federal yo no veo claridad, ¿no? Es como una situación también hasta cultural, ¿no, doctor? Porque el país se reinventa cada 6 años, a veces ciertos cargos también de cuatrienios representan reinvenciones, diversas formas de pensar, de ejecutar, de interpretar, de ver prioridades, y pareciera que ya es un problema hasta cultural de nuestro país, ¿no? No, incluso yo diría, los órganos colegiados, esta renovación escalonada favorece la continuidad, Sí. ¿no? Eso es muy importante. De manera que mi experiencia, y cada vez estoy más convencido de ello, es que sin continuidad, sin la posibilidad de construir sobre lo que ya existe, no vamos a crear instituciones fuertes. Y el primer problema del país, para mí, son las instituciones. No es la pobreza, no es la inseguridad, y no son muchas otras, no es la educación, porque ninguno de esos problemas se va a resolver sin instituciones. De manera que el primer problema del país, para mí, son las instituciones. Y fortalecerlas, obviamente. Pues sí, y a las que teníamos que más o menos iban caminando, nos hemos encargado de darles golpes fuertes, ¿no? Y de debilitarlas. Doctor, aprecio mucho sus reflexiones, de verdad estos minutos, siempre es un placer platicar con usted, nos enriquece mucho su análisis, su forma de pensar, y bueno, un compromiso del canal judicial por estar muy pendiente de todas las actividades académicas del instituto que usted dirige, y bueno, desearle que siga teniendo mucho éxito como responsable, como cabeza de la investigación jurídica en la máxima casa de estudios. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al canal judicial por interesarse en nuestras actividades. Siempre bienvenido, esta es su casa, doctor, muchas gracias. Gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, lo invito a que se quede en Acceso Directo a Noticias. Muchas gracias.